El silencio a veces puede ser más ruidoso que cualquier discusión en la casa de los padres de James. Ese silencio se había instalado desde hacía semanas como un huésped incómodo que nadie se atrevía a enfrentar. No era una casa pobre en palabras, sino una casa llena de frases no dichas, de miradas esquivas y de suspiros que se perdían en la noche. Allí comenzó todo. James siempre había sido un hijo obediente, alguien que caminaba por la vida siguiendo las huellas que sus padres habían trazado para él. Pero cuando Dieppe apareció en su vida, algo cambió. No fue una revolución ruidosa, sino un movimiento lento y profundo, como el agua que erosiona la piedra con el tiempo. Dieppe le enseñó a escuchar su propio corazón, a entender que el amor no siempre encaja en los moldes del orgullo familiar, ni en las expectativas sociales para sus padres. Sin embargo, Dieppe representaba lo desconocido, lo imprevisible, aquello que no podían controlar su oposición. No nació del odio, sino del miedo. Miedo a perder a su hijo, miedo al qué dirán, miedo a que James eligiera un camino distinto al que ellos habían soñado durante años. Así, sin gritos ni portazos, comenzaron a levantar muros invisibles. Las conversaciones se volvieron cortas, frías, las cenas incómodas. James sentía que cada palabra que pronunciaba era una piedra más en el peso que cargaba sobre el pecho. Dieppe, por su parte, lo observaba en silencio, comprendiendo que a veces amar también significa saber retirarse a tiempo. Y entonces llegó la decisión: irse. No hubo una gran despedida, solo una maleta preparada al amanecer, un último vistazo a la casa y un abrazo contenido. Los padres de James no dijeron "no te vayas", pero tampoco dijeron "quédate", y ese fue el dolor más grande. Aquel silencio se convirtió en una herida abierta mientras caminaban juntos hacia un futuro incierto. James y Dieppe llevaban consigo algo más que amor. Llevaban preguntas sin respuesta, heridas sin cerrar y una esperanza frágil, casi invisible en el fondo. James aún creía que el amor de sus padres no podía desaparecer tan fácilmente. Tal vez estaba escondido, atrapado detrás del orgullo, porque como en muchas familias nadie les había enseñado a hablar cuando más falta hacía, y así sin saberlo, ese silencio marcó el inicio de una promesa muda, una promesa que aún no tenía palabras, pero que algún día cambiaría el rumbo de todos. La distancia no siempre separa, a veces revela lejos de la casa familiar. James y Dieppe comenzaron una vida sencilla, marcada por rutinas pequeñas pero sinceras. No había lujos ni grandes promesas, solo mañanas compartidas, comidas improvisadas y silencios que esta vez no dolían para James. Esa calma era nueva para Dieppe, era un refugio. Mientras tanto, en la casa que James había dejado atrás, el silencio cambió de forma. Ya no era tenso ni orgulloso, sino vacío. La habitación de su hijo permanecía intacta, como si el tiempo se hubiera detenido. Allí, la madre de James pasaba frente a la puerta cerrada y sin darse cuenta disminuía el paso. El padre, que siempre había sido firme y seguro, comenzó a sentir un peso extraño en el pecho, una inquietud que no sabía nombrar. Las noches se volvieron largas sin la voz de James en la mesa. Las conversaciones perdían sentido. Fue entonces cuando los recuerdos comenzaron a hablar. El padre recordaba al niño que corría hacia él al final del día, buscando aprobación con una sonrisa tímida. Recordaba promesas hechas sin pensar, palabras duras pronunciadas desde el orgullo. Cada recuerdo era como un espejo que devolvía una imagen que prefería no ver, un día casi por accidente. El padre encontró una vieja foto, James y Dieppe, sonriendo, ajenos al juicio del mundo. No había desafío en esa imagen, solo amor. Algo se quebró en su interior. Comprendió que en su intento por proteger a su hijo, había terminado alejándolo. La madre fue la primera en llorar, no de rabia sino de culpa. Tal vez no escuchamos lo suficiente, dijo en voz baja, como si temiera que las paredes la juzgaran. El padre no respondió, pero esa noche no pudo dormir por primera vez.
Se preguntó si el camino correcto siempre coincide con el camino impuesto. Mientras tanto, James sentía la ausencia de sus padres como una sombra discreta, pero constante. No hablaba de ello, pero Deep lo notaba en su mirada cuando el día terminaba. Aún así, ella creía que el tiempo tenía su propio lenguaje, y que tarde o temprano diría lo que nadie se atrevía a pronunciar. Y así, entre la distancia y la memoria, comenzó a gestarse algo inesperado. El arrepentimiento no como un gesto dramático, sino como una semilla silenciosa, una que crecía despacio empujada por el amor, que nunca se había ido, solo había aprendido a callar. Hay momentos en la vida en los que el orgullo se cansa de gritar y aprende por fin a hablar en voz baja para los padres de James. Ese momento llegó sin aviso una mañana común, mientras el sol entraba tímidamente por la ventana del comedor. La mesa estaba puesta como siempre, pero faltaba algo esencial: la risa de su hijo. Esa presencia que antes daban por sentada. El padre de James comenzó a observar los pequeños detalles que antes ignoraba: el reloj avanzando lento, la sopa enfriándose sin prisa, el eco de sus propios pasos en la casa demasiado grande. Cada rincón parecía preguntarle lo mismo: ¿valió la pena? No era una acusación, sino una invitación a mirar hacia adentro, y al hacerlo, encontró miedo, no autoridad, amor mal expresado, no firmeza. Una tarde tomó papel y lápiz. No sabía muy bien qué escribir. Nunca había sido un hombre de palabras suaves. Sin embargo, la mano se movió sola, guiada por algo más fuerte que el carácter. El arrepentimiento no escribió órdenes ni excusas. Escribió preguntas. ¿Estás bien? ¿Te he hecho daño aún? ¿Hay un lugar para mí en tu vida? Cada línea era un paso fuera de la armadura que había llevado durante años. La madre observaba en silencio. Ella también luchaba con sus propias dudas. Pensaba en Deep, en cómo la había juzgado sin conocerla. Realmente recordaba sus gestos sencillos, su manera de cuidar a James sin imponerse, como si el amor fuera algo natural y no una batalla. Esa comprensión llegó tarde, pero llegó mientras tanto. Lejos de allí, James y Deep atravesaban sus propios días inciertos. Había momentos de esperanza y otros de cansancio. A veces el futuro parecía claro, otras se volvía borroso como un camino cubierto de niebla. Pero incluso en la duda permanecían juntos en los gestos cotidianos: preparar café, compartir el silencio, mirar el cielo al atardecer. Encontraban una fuerza discreta. James comenzó a preguntarse si el perdón era posible sin palabras. Deep, en cambio, creía que algunas heridas solo sanan cuando alguien se atreve a nombrarlas. Ella no presionaba, solo esperaba. Sabía que el tiempo, cuando se le permite, acomoda las piezas con paciencia. Y así, entre cartas no enviadas, pensamientos no dichos y silencios llenos de significado, algo empezó a cambiar. El orgullo ya no cerraba puertas, apenas susurraba, y en ese susurro nacía tímida pero firme la posibilidad del reencuentro. Hay regresos que no se miden en kilómetros, sino en el coraje de dar un primer paso para James. Ese paso no ocurrió de golpe, sino en una noche tranquila, cuando la ciudad parecía respirar más despacio, y los pensamientos se volvían imposibles de esquivar. Sentado junto a la ventana, escuchaba el murmullo lejano de los coches y pensaba en esa palabra tan simple y tan pesada a la vez: hogar. Deep estaba cerca, preparándote, moviéndose con esa calma que siempre lograba ordenar el caos. No hacía preguntas directas, pero su silencio no era indiferencia, era un espacio seguro. James levantó la vista y, sin darse cuenta, habló. No fue un discurso, solo una confesión torpe. Miedo a volver, miedo a repetir viejas heridas, miedo a perder la vida que habían construido juntos. Deep escuchó sin interrumpir, como se escucha a alguien a quien se ama de verdad. Mientras tanto, en la casa de los padres, la espera también tenía forma de rutina. La madre regaba las plantas cada mañana, aunque algunas ya no florecían.
El padre releía la carta que aún no se atrevía a enviar. Cada día prometía hacerlo mañana, y en esa promesa silenciosa, el arrepentimiento se volvía más honesto, menos orgulloso. El encuentro no fue dramático ni perfecto. No hubo grandes discursos ni lágrimas exageradas. Fue sencillo, casi cotidiano como tantas escenas de la vida real. Una puerta que se abre, "¿Estás aquí?", dicho en voz baja. Un abrazo que tarda un segundo más de lo normal. En ese pequeño retraso que habían años de distancia y también la voluntad de acortarla. Dieppe observaba con el corazón apretado pero sereno. Entendió que el perdón no borra el pasado, solo cambia la forma de cargarlo. Los padres de James no se transformaron de repente en personas distintas, pero dejaron de esconderse detrás de la autoridad. Hablaron con torpeza, pidieron tiempo, ofrecieron respeto a... Veces eso es todo lo que se puede dar. Al principio, al caer la tarde, compartieron una comida sencilla. Nadie mencionó los errores directamente, pero estaban allí sentados a la mesa reconocidos. James sintió algo nuevo, no la obligación de volver, sino la libertad de elegir. Y eligió no romper, sino reconstruir poco a poco. Así el camino de regreso. No fue un final sino un inicio frágil humano parecido a tantos que vivimos en silencio, porque al final todos buscamos lo mismo, un lugar donde el amor aprenda a quedarse. La historia de James y Dieppe nos deja una lección profunda y muy cercana a la vida cotidiana. El amor verdadero no se impone, se aprende, y la familia no se sostiene solo con autoridad, sino con comprensión y respeto. Muchas veces, los padres creen que controlar es una forma de proteger. Piensan que decidir por sus hijos es evitarles el dolor, cuando en realidad les quitan la oportunidad de crecer. El señor Juan representa a muchos padres en la vida. Real personas que aman profundamente pero no saben cómo expresar ese amor sin convertirlo en presión. Su arrepentimiento nos recuerda que reconocer un error no es debilidad, sino valentía. Por otro lado, James nos enseña que madurar no significa romper con la familia, sino aprender a poner límites sin perder el afecto. Elegir el propio camino puede doler, generar conflictos y silencios largos, pero también es una forma de ser honesto con uno mismo. James no busca venganza ni huye del pasado. Él elige comprender, aunque eso implique perdonar despacio. 10. Es el reflejo de la paciencia y la empatía. Ella no obliga, no exige, no empuja su manera de amar. Es acompañar, incluso cuando el camino es incierto. A veces el mayor acto de amor es saber esperar y dar espacio para que los demás cambien por voluntad propia. La lección más grande de esta historia es que el perdón no borra las heridas, pero las transforma. No todo se soluciona con palabras bonitas, ni con un solo encuentro. El cambio verdadero nace del arrepentimiento sincero y se construye con acciones pequeñas repetidas día tras día en la vida. Todos podemos equivocarnos como padres, como hijos, como compañeros, pero mientras exista la disposición a escuchar, a respetar y a amar sin condiciones, siempre habrá un camino de regreso. Porque el hogar no es solo un lugar al que se vuelve, sino un vínculo que se reconstruye con el corazón. Hay là muốn làm cưới người ta đem tay nước bọt tay khi cầm tách trà như thể đón một thì bất ngờ cái gì cháu thấy họ đang nói về chuyện công ty chắc không nghe nhầm chứ. cái hiệu nam đang lên nhỉ? Mắt bắt đầu trở nên bối rối, rõ ràng bà không còn giữ được sự bình tĩnh như lúc đầu. Linh đứng im không vội vã lời mà chỉ giữ yên lặng, đôi mắt cô sáng lên như đang chờ đợi phản ứng tiếp theo. Sự im lặng khẽ dài, không khí bữa họp trở nên căng thẳng. Những gì đang rất cố gắng non giống như không thể che giấu được. Vẻ mặt căng thẳng và đôi tay run rẩy. Bà không cần phải lo, cháu chỉ thấy hơi lạ thôi, nhưng nếu chuyện đó quan trọng, bác cũng có thể chia sẻ với cháu mà. Mình nhẹ nhàng
nói, ánh mắt nhìn thẳng vào đoàn địa, sự căng thẳng vẫn bao trùm trong không gian tĩnh lặng. Câu hỏi của Linh như một nồi mở ra những bí mật mà đoàn địa đang cố giấu kín. Liệu Fuji và Egan thực sự là trò chuyện bình thường, hay có điều gì đó đang che giấu mà Linh chưa hề biết?